Hola navegantes, hoy os venía a hablar sobre el cambio de las mangueras del gas en una embarcación. El circuito del gas en los barcos se compone generalmente se compone de tres partes. Por un lado, lo que es el regulador con su válvula que va justo en la botella, luego de la manguera que une el regulador con la tubería del barco y por último la manguera que va de la tubería del barco a lo que es la cocina, ¿vale? Lo que hay que tener presente en esta instalación es el tipo de manguera. La verdad es que tú te metes en internet y ves un montón de mangueras de gas, pero tienen infinidad de conexiones. Principalmente hay que fijarse en que la manguera de la parte de la bombona de gas suele llevar una rosca hembra y con la rosca a izquierdas, eso es importante, rosca izquierda para enlazar con el regulador. Cuando digo izquierdas es que cuando yo le doy vueltas a la tuerca, si la giras hacia la izquierda, lo que hace es apretar, ¿vale? Como vemos aquí, lo estoy dando y se queda unida, el otro extremo depende del barco. Generalmente en Bavaria lleva unas tuercas y en otros barcos lleva otra. Nosotros aquí os podemos asesorar para qué tipo de manguera es la que podéis necesitar para vuestro barco. Por otro lado está la manguera digamos que une la cocina con el circuito de gas. Por un lado lleva una tuerca hembra, ¿vale? Como veis aquí, depende, vuelvo a insistir, depende del barco, llevará giro, digamos, a la izquierda o a la derecha. Y por otro lado llevará, por la parte de la cocina, una rosca macho, con su anillo cortante y su tuerca. Normalmente lo que se hace es que se quita la tuerca esta y se instala con el anillo cortante, ¿vale? Y esto se enrosca en la tuerca que hay pegada a la cocina. Y bueno, todo depende un poco del barco que tengáis. Si tenéis dudas, no dudéis en consultarnos, a ver cómo es la rosca de vuestro barco y os podemos asesorar. Bueno, con respecto al regulador, tenemos reguladores también de distintas formas. Depende de un poco del hueco que tengáis para meter la botella. Normalmente en los barcos suele ser un cubículo, un habitáculo muy estrechito, donde va metida la botella y encima el regulador. ¿Qué ocurre? Pues que yo, de todas las configuraciones que he visto, la que más recomiendo es la configuración en U. Dentro de la configuración en U tenemos sin regulador y con regulador. Bueno, pues a mí personalmente me parece bastante interesante tenerlo con regulador, porque sirve para dos cosas. Primero, para ver el gas que te queda, obviamente, y luego para poder chequear, digamos, que la instalación es estanca. ¿Cómo compruebo esto? Pues muy sencillo. Cierro la llave de paso del gas que suele estar al lado de la cocina y abro la válvula de la botella, ¿no? Con lo cual pasaría el gas al circuito, lo mantengo abierto unos segundos para que alcance la presión correspondiente, cierro la válvula y sitúo este indicador en la posición en la que me marca la aguja, con lo cual, imagínate, ¿no? Voy a un supuesto, si me da 2 bares, yo pongo la raya roja en los 2 bares, espero unos segundos y si un tiempo después veo que la aguja está descendiendo, pues es que tenemos pérdidas, con lo cual interesa averiguar dónde tenemos pérdidas. ¿Cómo se comprueban las pérdidas? Pues muy sencillo, o bien con un spray adecuado, que os pondré por ahí el link, que lo único que hace es soltar espuma. La espuma esa la puedo proporcionar con un spray o con agua jabonosa, hago un poco de espuma y la pongo en las uniones. Si veo que salen burbujas, pues lógicamente esa parte pues hay que apretarla mejor o revisarla a ver por qué está pasando el aire. En resumidas cuentas, la instalación es muy sencilla. Esas son las indicaciones que yo suelo dar. Si necesitáis cualquier tipo de asesoramiento, pues no dudáis en llamarme, ¿vale? Como ya os he dicho antes, las conexiones de los reguladores son todas a izquierdas. Es decir, las roscas tanto de la válvula
como de la manguera, es una rosca que va a izquierda, es decir, si yo lo giro hacia la izquierda, lo que hago es apretarlo. Normalmente ya sabéis que una rosca cuando se gira a la derecha se aprieta, en este caso no. Todas las roscas pegadas al regulador por normativa son a izquierdas, ¿vale? Luego tenemos la diferencia que depende del barco que tengáis, más que del barco, sino de los herrajes que os hayan puesto para las conexiones del barco. Es decir, hay que fijarse muy bien en el tipo de rosca, ¿vale? Si la rosca es a izquierda, pues a derecha. Entonces yo lo que os sugiero es que antes de hacer el pedido de las nuevas mangueras, las quitéis, ¿vale? A izquierda o a derecha, y si veis que se afloja hacia la derecha, significa que la rosca que necesitas es a izquierdas, ¿vale? En fin, en líneas generales, como ya os he dicho antes, os puedo asesorar. Bueno, pues también me faltaba deciros que si no lo tenéis muy claro, también me podéis hacer una foto de las tuercas y conexiones que tenéis en el barco y os puedo asesorar sobre qué manguera es la que necesitáis. Así que bueno, pues ya os pondré por aquí abajo los links para que veáis dónde podéis comprar las mangueras, ¿vale? Bueno, y también os quería comentar el gran olvidado, que es la caducidad de los reguladores. Normalmente la duración la caducidad de los reguladores, tanto del regulador como de la válvula, suelen ser de 10 años, ¿vale? Entonces, si os fijáis en la parte de abajo del regulador, pone el año de fabricación. Os voy a enseñar, este es un regulador nuevo, fabricado en el 2023, y aquí os voy a mostrar uno viejo que, bueno, además de ser un regulador el cual la gente es un poco desaprensiva, ¿no? Porque pone reguladores específicos para autocaravanas y camping. Veis aquí el simbolito de la autocaravana, ¿vale? Lo ponen barcos. ¿Qué ocurre? Pues veréis cómo está el regulador, todo oxidado, en fin, está hecho una pena, porque no está hecho con materiales robustos para soportar la salinidad del entorno marino. Vale, entonces es muy importante que pongáis materiales, tanto los reguladores como las mangueras. Las mangueras podéis pensar que da lo mismo, pero lo que son las conexiones son especiales para aguantar el entorno marino, ¿eh? Tenéis que aseguraros de que las conexiones también sean de mangueras de la línea marina. Vale, entonces, como ya os he dicho antes, tanto el regulador como la válvula viene en el propio cuerpo el año de fabricación. Entonces, una cosa que, bueno, la marina mercante no se preocupa es de vigilar la caducidad del material, en este caso del regulador y de la llave. Yo os aconsejo que por seguridad vuestra, pues cada 10 años cambiéis el regulador y la llave, que tampoco os va a sacar de pobres. Bueno, otra cosa interesante que os quería comentar es que la rosca, cuando se conecta con el circuito del barco, lleva un conector de acero inoxidable. Ese conector de acero inoxidable, por diferencia de material, conviene echarle una grasa específica, que os pondré por ahí la descripción. Esa grasa es, para que os hagáis la idea, la misma grasa que se usa, vamos a ver, en los tensores de los obenques, para evitar que con el paso del tiempo y el salitre aquello se agarrote y no haya forma de girarlo. Se le pone una grasa para precisamente evitar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante ponerle esa grasa a la rosca de las mangueras del gas? Pues para que cuando llegue el momento de sustituirlas, lo que es la rosca, pues sea bastante más fácil aflojarlos y, en fin, y poderlas sustituir. Vale, pues nada, lo dicho, suscribíos, ya sabéis.